Amén, amén. Bendiciones una vez más a todos mis amigos y hermanos en el nombre de Jesús, y una disculpa más porque tuvimos nuevamente el mismo problema del día de ayer. Tuvimos que cambiar el sistema, algo está sucediendo. Pero bueno, igual vamos a empezar nuevamente, que habíamos hablado, decía, acerca de o vamos a hablar en esta noche acerca de las estrategias para una cosecha espiritual en el nombre de Jesús. Santo es el Señor, amén, aleluya, santo es el Señor. Y Dios bendiga grandemente a todos nuestros amigos y hermanos. ¿Sí? Decíamos que el versículo clave para esta noche, para este estudio, es el Salmos 126. Salmo 126, versículos 5 y 6, en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos mis amigos en el nombre de Jesús. Salmo 126, 5 nos dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, en el nombre de Jesús. Habíamos dicho que obviamente en el capítulo anterior o en los estudios anteriores hemos visto las cosas que impiden realmente la cosecha espiritual. Recuerda que estamos hablando de lo espiritual, de la cosecha donde nuestro Señor Jesucristo nos manda, nos advierte que la mies está lista para que sea cosechada, pero los obreros son pocos, no hay obreros. Y nos está hablando de qué, de que no estamos nosotros cumpliendo con el mandato de Dios de llevar el mensaje de la palabra de Dios, de llevar el mensaje de la verdad al mundo. Amén, aleluya. El Señor se refiere a esa cosecha espiritual. Santo es el Señor, amén, aleluya. ¿Sí? Entonces, el Señor está hablando acerca de esta cosecha espiritual. Y decía también que las estrategias, ¿no es cierto?, que vamos a ver unas esta noche, ¿no? Las estrategias que debemos de utilizar. Pero para eso, ¿qué son las estrategias? ¿Qué son las estrategias, verdad? Recuerda que nosotros en el mundo, ¿no es cierto?, nosotros hemos hecho estrategias, hemos hecho planes. Cuando tenemos una visión o queremos alcanzar una meta, ¿no es cierto?, utilizamos todos los recursos que están a nuestro alcance para lograr, para cumplir el propósito o la meta. ¿Sí? Entonces, al igual aquí, ¿no es cierto?, entonces las estrategias, ¿qué serían? Las estrategias son principios, son métodos y planes para alcanzar una cierta meta. ¿Amén? Sí, las estrategias son principios, métodos y planes para alcanzar una cierta meta. Obviamente estamos hablando de lo espiritual. Entonces, en nuestra área, por decirlo así, ¿no es cierto?, ellos son o se revelan en la palabra de Dios. Todos los métodos, estrategias, ¿no es cierto?, y planes que nosotros necesitamos están revelados aquí en la palabra de Dios, por parte de Dios, para que nosotros podamos alcanzar a tener una cosecha abundante en el nombre de Jesús. Santo es el Señor. ¿Sí? En las estrategias para la cosecha, ¿no es cierto?, habíamos estado hablando en este momento que cada planta es capaz de reproducción. Había manifestado eso. Cada planta es capaz de reproducción. ¿Por qué? Porque miren, Génesis capítulo 1, versículo 11, nos dice así el Señor. Dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Amén, aleluya. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Miren, así como cada planta en el mundo natural, ¿no es cierto?, es capaz de reproducción, es capaz de reproducirse, pues al igual cada creyente tenemos la habilidad de reproducirse o reproducirnos espiritualmente. Amén, aleluya. Mire, ¿por qué? Porque dentro de usted, ¿sí?, reside ese potencial. ¿Para qué? Para ser espiritualmente reproductivo. Santo es el Señor, amén, aleluya. Hay muchos hermanos, ¿no es cierto?, que siempre han dicho, mire, pastor, es que yo no estoy capacitado para eso. Creo que no es tiempo aún. Creo que yo no puedo. No, es que no lo voy a poder hacer. ¿Sí? Y ponemos excusas día con día. Mire, y eso que estamos estudiando el Evangelio años de años.
¿no es cierto? Hermanos que yo aceptaría de esos hermanos que recién empezaron o están conociendo de Dios, pero hay hermanos que ya pasan 3, 4, 5 años y mucho más, y siguen en la misma pureza espiritual. No hay crecimiento, no hay cosecha en el nombre de Jesús. Pero dentro de cada uno de nosotros existe ese potencial. ¿Sabe por qué? Todos tenemos eso, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque es un don de Dios, porque Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Entonces tenemos ese don, y el Señor va a estar fortaleciendo, va a estar respaldando esos dones. ¿Por qué? Porque es para el servicio de Él. Nosotros somos los negativos, nosotros somos los que aún no permitimos o permitimos, mejor dicho, que el diablo siga teniendo esa venda sobre nuestros ojos, sobre nuestros oídos, sobre nuestra lengua, nuestra boca, ¿sí? ¿Para qué? Para poder llevar el mensaje. No, nosotros somos creyentes y tenemos fe y creemos que lo podemos. ¿Por qué? Porque Dios nos fortalece. Como dice la palabra, todo lo puedo en Cristo, ¿no es cierto? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén, aleluya. Santo es el Señor. ¿Sí? Entonces, mire, habíamos estado viendo que Jesús nos dijo o ilustra en una parábola, ¿no es cierto?, el gran conocimiento de cosas espirituales. Realmente que no es necesario, ¿no es cierto?, para volverse parte de este ciclo de la cosecha. Y vemos en Marcos capítulo 4, versículos 26, 27 y 29. ¿Sí? Nos decía, voy a ir un poquito rápido porque ya vimos esto. Dice así, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Hemos estado hablando, igual el día de ayer hablamos acerca de las hoces que están con moho, ¿verdad? Las que están dañadas, las que no están produciendo. Mi querido amigo, mi querido hermano, esas hoces somos nosotros, es usted y soy yo. Somos los que vamos a realizar la cosecha. Pero como nos dice aquí, ¿verdad?, la palabra de Dios, tenemos que tener el terreno preparado, tenemos que preparar el terreno para que esa semilla sea produciendo buenos frutos. ¿Y cómo lo hacemos? Mire, yo les decía que nosotros tenemos, usted en su ministerio, su iglesia, donde esté, tiene los estudios bíblicos, estudios teológicos, tiene los cultos. Yo creo que son casi todos los días, al menos nosotros tenemos aquí todos los días. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando vamos nosotros a esas actividades, estamos afilando las hoces. ¿Por qué? Porque estamos adquiriendo conocimiento de la palabra de Dios para poder llevar un mensaje seguro, conciso, claro y entendido, obviamente guiados por parte del Espíritu Santo de Dios, y vamos a tener la plena seguridad de hablar y decir lo que estamos diciendo, porque estamos respaldados por las Sagradas Escrituras, por lo que Dios inspiró, porque sabes que es inspiración de Dios, inspiración de Jehová, la palabra de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, preparamos el terreno. Usted se prepara, yo me preparo. ¿Para qué? Para poder llevar un mensaje claro. Para poder llevar una verdad. ¿Qué hacemos? Dejamos la semilla en ese terreno. ¿Cuál es ese terreno? Es el mundo, ¿no es cierto? Y el área realmente donde tiene que entrar en la semilla es el corazón. Ese corazón tiene que estar listo, tiene que estar hablando, tiene que estar habiendo entendido que quién es nuestro Salvador, que quién murió por nosotros en la cruz, en el nombre de Jesús. Santo es el Señor. Y vamos a poder nosotros cosechar. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos preparado también. Porque el Señor nos ha guiado, el Señor nos ha liberado de toda esclavitud. El Señor nos ha puesto libres, somos libres, tenemos libertad. Mire, y usted tiene libertad de hablar de Dios aquí y allá y no va a tener miedo, porque hoy en día aún existe ese miedo, existe ese temor de proclamar el Evangelio. ¿Por qué? Si es la verdad. Si todo el mundo cree en Dios. Obviamente que el problema es que lo creen equivocadamente, tienen fe, una fe mal dirigida. ¿Por qué? Porque no leen las Sagradas Escrituras, porque no leen la palabra de Dios. A mí muchas veces me dicen,
No, es que usted, su Biblia no es así. Mire, esta es la Biblia católica y yo esta enseño. No me pueden refutar de que yo estoy hablando cosas que no hay. Es aquí. Entonces es el problema. Es el problema de que no leen la palabra de Dios, mis amigos, en el nombre de Jesús. Dios reprenda ese espíritu que está llevando a la perdición. Amén. ¿Sí? Entonces, mire, una cosa bien importante. Para nosotros poder sembrar la semilla, cosechar, no es necesario realmente entender una teología, tener una teología que esté detrás del crecimiento y desarrollo de la semilla, de la palabra de Dios en los corazones de cada uno. Es entender, ¿no es cierto? Es interesarse mucho más, ¿no es cierto? Cuando vamos a los servicios, mire, no vaya por ir, vaya buscando con un propósito, especialmente el propósito de ver lo sobrenatural de Dios, y luego de eso, mire, sea curioso, pregunte a su líder, pregunte a su pastor, mire, pastor, quiero hacer esto, ¿cómo hago? ¿Qué es lo que debo hacer? Diríjame, mire, todo eso. Tenemos que nosotros ser curiosos en ese sentido, para poder entender, sino ¿qué vamos a hacer a la iglesia? ¿Qué va a hacer usted a la iglesia? ¿Va porque sí? Así como fue, así sale. Y ese no es el propósito. El propósito de ir a un servicio o a un estudio es de qué? De salir diferentes, de salir transformados, de salir cambiados, de salir con algo nuevo en nuestro corazón en el nombre de Jesús. Santos del Señor, amén, aleluya. ¿Sí? Entonces no se requiere de que usted haya tenido grandes estudios de teológicos para poder entender esto, para poder sembrar una semilla. Porque mire, yo creo que la primera semilla que nosotros sembramos en el mundo es nuestro testimonio. Es su testimonio, es mi testimonio, es su actitud. ¿Con quién? Con el prójimo. Si logramos entender, ¿no es cierto?, esos dos grandes mandamientos que dejó nuestro Señor Jesucristo. Amarás a Dios con alma, corazón y vida. Y al prójimo, como a ti mismo. Si entendiéramos realmente lo que es ese amor, si entendiéramos realmente, pudiéramos perdonar a los demás, no importa las cosas que hayamos hecho, porque Dios nos ha perdonado a nosotros porque hemos hecho maldad y media. Cosas que no son agradables a Dios, cosas que en el mundo aún le vemos normal, aún le vemos, no es mucho, ¿sí? Porque aún estamos queriendo ver lo malo del mundo, quererlo verlo como bueno. Y sabemos que para Dios es malo. En el nombre de Jesús. ¿Sí? Pero mire, si hay un requisito muy importante. Para esto, para la cosecha. Es que usted se vuelva realmente participante de un ciclo de la cosecha espiritual. ¿Y cómo podemos ser? ¿Cómo podemos nosotros volver parte, ¿no es cierto?, o participante de este tiempo? Mire, participando en todos los servicios, participando en todos los estudios bíblicos que se dan, en todos los estudios teológicos. Mire, si es que usted ya recibió alguna vez un estudio, mire, no importa, vaya, escuche nuevamente, porque eso es lo que nos va a ayudar, nos alimenta más, nos da más conocimiento, más crecimiento en el nombre de Jesús. No reproche, no sea orgulloso, vaya, sea humilde. Entonces participe en todo eso, sirva dentro del ministerio, sirva, no al líder, no al pastor, no a nadie, sirva a Dios, sirva en la obra. ¿Por qué? Porque el reino de Dios tenemos que construirlo. El reino de Dios no se hace en el aire, no se hace en la calle, no se hace invisiblemente, se lo hace en un lugar, se lo hace en un local, donde requiere que usted trabaje, donde requiere sus servicios, donde se requiere de su humildad, donde se requiere de sus dones, donde se requiere realmente ver el amor al prójimo de parte suya. No solamente que a usted le demuestre, no solamente usted recibir, no, es que nosotros como creyentes, como creyentes de Dios, creyentes en la palabra de Dios, sabemos que estamos para bendecir. ¿Por qué? Porque después Dios bendecirá sus vidas, después Dios bendecirá lo que usted hace, pero por ahora, si Dios nos ha bendecido con algo, es para bendecir a los demás en el nombre de Jesús, porque la palabra dice que somos nosotros de bendición, le dijo Dios a Abraham.
porque serás de bendición. Y aquel que todos, que todos a los que tú bendigas, ellos te bendecirán. Amén, aleluya. Santo es el Señor. ¿Sí? Entonces mire, ahora, mire, es para nosotros poder cegar, es necesario sembrar. No podemos, mire, como decíamos, yo decía al principio, unos días atrás, existe dentro del ministerio, no, de las congregaciones, hablo en general, de todas, de que solamente se sientan en el granero es la iglesia. Se sientan a esperar que venga la cosecha. Yo digo, ¿cómo va a venir la cosecha? Si no vamos nosotros mismos a sembrar para luego ir a cosechar. Queremos quizás dejarle toda, no, el Espíritu Santo ya lo hará. Yo ya dejé diciendo, ya viene, ya voy a sentarme a esperar aquí. No, mire, es como si del agricultor decía yo hace un momento, siembra, pone la semilla en la tierra que está preparada. Puso la semilla y ese día la dejó regando y no vuelve más. Cuando regrese después de unos meses, el tiempo que sea de cosechar, ¿encontrará el fruto? O quizás dirá, no, yo ya sembré, yo ya dejé poniendo todo lo necesario y ya no tengo más que hacer. Cuando regrese, esa semilla habrá muerto, se habrá perdido. Y es igual. Nosotros tenemos que estar continuamente, todo el tiempo, regando, cultivando, poniendo abono. Y es que si nosotros no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, si no entendemos la palabra de Dios, el mensaje del Señor, ¿cómo vamos a qué? A seguir produciendo. ¿Cómo vamos nosotros a cultivar? ¿Cómo vamos a hacer que reproduzca, a que se vea un buen fruto? Si no tenemos los medios, si no conocemos de abonos, no conocemos de la palabra, no conocemos de fertilizantes y todo lo que necesite, que sería la palabra de Dios. Si no conocemos de eso, ¿cómo puede usted hacer que produzca un buen fruto? ¿Cómo podemos llegar a una buena cosecha? Obviamente sin esto vamos a tener una cosecha perdida, una cosecha muy, muy pobre en el nombre de Jesús. Recuerde que en el mundo natural, para cosechar, se siembra. En el mundo espiritual, también debemos de sembrar para poder cosechar. Y lo bueno de esto es que tenemos al Creador que nos provee ¿de qué? De todos los recursos espirituales para poder sembrar y tener una cosecha abundante en el nombre de Jesús. A veces son cosas que creo que nosotros nos olvidamos o se olvidan dentro de las iglesias, dentro de los ministerios. Amén, aleluya. Santo es el Señor. Dios bendiga grandemente a todos mis amigos y hermanos en el nombre de Jesús en esta preciosa noche. Santo es el Señor. ¿Sí? Estábamos hablando, 2 de Corintios capítulo 9, versículo 10. 2 de Corintios 9, 10 dice, y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén, aleluya. Dios multiplica sus talentos y habilidades espirituales para hacerlo reproductivo. Mire, yo decía que todos tenemos un talento, sino que no vemos ese talento espiritual porque aún andamos viendo o aún andamos con nuestra vista hacia el suelo, hacia el piso. No hemos levantado la vista hacia arriba para ver toda la cosecha que el Señor, de la cual nos está hablando. Aún estamos viendo nosotros las tentaciones, los propósitos del mundo que queremos que aún se den en nuestra vida. Aún estamos viendo nuestro propio porvenir, nuestro propio futuro, nuestra propia cosas materiales o económicas, ¿no es cierto? Y no levantamos la vista de ahí. Pero el Señor dice, levanta tus ojos y mira la cosecha, mira la mies, el que nos está hablando del mundo.
Santo es el Señor. Mire, y Dios va a multiplicar el talento que usted tenga. Mira, y le tengo una mala noticia. Dios nos mandó a todos, a todo el mundo, a usted y a mí, a todo el mundo, a cumplir con este mandato. Primero sabemos que de llevar el mensaje a todas las naciones y bautizarlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero nos habla de esta cosecha, nos está diciendo, mire, cuando los discípulos, cuando él dijo a los discípulos dijeron, Señor, todavía faltan 4 meses. ¿Y el Señor qué dijo? No. La mies está blanca. Es tiempo de cosecha. Si el Señor dice, es tiempo de cosecha y te vas a cosechar, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor te está mandando. No lo estoy diciendo yo, no lo estoy mandando yo. Es el Señor quien lo está haciendo en el nombre de Jesús. Cuando nosotros, mire, realmente pongamos al servicio de Dios nuestros dones, nuestras habilidades, pongamos todas las cosas espirituales, ¿no es cierto?, para hacerlo reproductivo, incluyendo muchas cosas materiales, incluyendo, ¿no es cierto?, en ayudar en el crecimiento del ministerio. Mire, Dios multiplica sus recursos financieros para que usted pueda invertir en su obra. Dios va, después de que usted invierta en la cosecha, en el reino de Dios, Dios va a multiplicar todo lo que usted haga, todos sus recursos financieros que usted ha puesto. ¿Para qué? Para invertir en la obra de Dios. Y le cuento algo. Mire, Dios no multiplica las finanzas suyas para que usted pueda acumular grandes fortunas. No, no, no. No. Dios no va a multiplicar sus finanzas para que tenga acumulación de riquezas para usted. Totalmente, si es que usted pensó eso, está totalmente equivocado. El propósito es que usted pueda reinvertir, pueda reforzar las bendiciones en su reino. Mire, porque si no, Dios no hablara de que estamos nosotros somos de bendición. Estamos para bendecir a los demás. Por eso existe de todo en el mundo. Unos, miren, médicos para enfermos, médicos de animales para animales. Existen los ingenieros, existen los arquitectos, existen todo. Todos están capacitados ¿para qué? Para desempeñar y desenvolverse en una área, hablando en el mundo. Pero asimismo esas aptitudes que tienen ellos pueden ser utilizadas dentro del reino de Dios para construir el reino de Dios. Y recuerde, las finanzas que Dios le está bendiciendo a usted, no es para que usted acumule y quizás sea soberbio, quizás quiera manifestar todas sus cosas materiales que tiene. No, es para qué, dice, para que pueda reinvertir en el reino de Dios. Para eso es. Y si usted es un buen administrador, obviamente que a usted lo va a dar. No puede dar a alguien que no sea buen administrador unos dones de finanzas. El Señor también sabe dónde tiene que sembrar y dónde siembra y para qué y cuál es el propósito. El problema es que a veces nosotros nos quejamos, ay, no, es que yo no tengo y solo acá tiene el otro. Mire, es quizás porque usted no es un buen mayordomo. Recuerde que Dios quiere que seamos mayordomos. Quizás no estamos preparados para poder tener una tentación tan grande en nuestras manos que es el dinero. Y mire, y usted no trate de entenderlo a Dios. No lo haga, porque no lo va a entender. Usted solamente tiene que hacer es obedecerlo. Simplemente obedezca las cosas que el Señor nos manda, porque si usted quiere entenderlo, no lo va a entender. Santo es el Señor. Mire, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, obviamente, que nosotros
o el agricultor no ciega la mies, ¿no es cierto? No cosecha el fruto en la misma estación en que la siembra. Mire, desde el comienzo Dios estableció un principio acerca de las estaciones en el mundo natural. ¿Sí? Si vemos en Génesis capítulo 8, versículo 22, Génesis 8, 22, Génesis 8, 22, dice: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Mire, sembrar es necesario para obtener una cosecha. Sembrar es necesario para obtener una cosecha. Mire, pero la cosecha no entra en la misma estación como el sembrar. ¿No es cierto? Entra en una estación y termina en otra. Mire, algunos reciben la visión de la cosecha espiritual y se enflaquecen. ¿Pero por qué? Porque ellos no entienden este principio. Quizás sienten el llamado de ir a hablar a una familia, por ejemplo. Se van y hablan un día, quizás 2 días, y después ya no. Se los ve fríos y ya no han vuelto. ¿Qué es lo que sucede? No entienden, ¿no es cierto?, que empezaron en una estación ahora. Y la cosecha estará haciendo en una diferente estación. La siembra se hace, por decirlo, en una época como de invierno, quizás. Y la estamos cosechando ¿en dónde? Cuando ya estamos en el verano, porque el fruto tiene que madurar. En la siembra de nosotros espiritual, ¿no es cierto? Vamos con todo el ánimo a sembrar. Pero quizás no tenemos todos los recursos espirituales de parte de Dios. No buscamos nosotros, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Un flaqueamiento, un desánimo, y vemos que no hay producción, que no hay fruto, no hay cosecha en el nombre de Jesús. ¿Sí? Hay un tiempo de sembrar, pero debemos nosotros de esperar para que la semilla pueda germinar. ¿Cuál es la semilla? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Para que esa palabra de Dios pueda germinar, ¿no es cierto?, en los corazones de los hombres y las mujeres. Entonces, existe un tiempo, ¿no es cierto?, para cultivar pacientemente. Tenemos que ser pacientes. Por eso ahí está el amor al prójimo. No importa lo que le puedan decir, lo que digan de usted, lo que comenten o lo que hagan. Mientras usted pueda seguir sembrando, mientras usted pueda seguir cultivando esa palabra, habrá el tiempo de cosecha, pero tiene que tener paciencia, tiene que estar pacientemente esperando en el nombre de Jesús. Usted no va a cosechar ese mismo día. Cuando uno ciega la mies, no en la misma estación, sino en una estación diferente, en el nombre de Jesús. En el libro de Salmos 1 habla, mire, de este proceso en la vida de los creyentes. En el Salmo 1:3, Salmo 1, primer Salmo, Salmo 1, Salmo 1:3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén, aleluya. Mire, si hay
estaciones fructíferas de la vida, ¿no es cierto? Esto significa que hay también periodos que parecen estériles, que parecen difíciles, que parecen cuando estamos en muchos problemas, ¿no es cierto? Mire, pero estos son periodos para preparar realmente la tierra, ¿no es cierto? Sembrar y cultivar. Pero estas estaciones, mire, llamarlos así, ¿no es cierto? Sin fruto, son necesarios para traer la cosecha. Mire, es el tiempo que nosotros nos preparamos dentro del ministerio, el tiempo que nosotros estamos buscando de Dios, orando, ayunando, haciendo las vigilias, cuando estamos asistiendo a los estudios bíblicos, teológicos, lo que impartan en su ministerio, es el tiempo que realmente usted no ve el fruto, es el tiempo que usted está preparándose, preparando la tierra para poder sembrar, para poder llevar la semilla y podamos ver en un ciclo diferente, en una estación diferente, el producto, la cosecha, en el nombre de Jesús. Santo es el Señor. Es necesario pasar sin fruto para traer la cosecha. Amén. A veces fracasamos en la cosecha porque realmente no tenemos paciencia. No tenemos paciencia durante el crecimiento y desarrollo. Pero usted también debe de reconocer cuando el tiempo de cosecha está listo, ¿no es cierto? Debe actuar rápidamente antes que la cosecha perezca en el nombre de Jesús. A veces dejamos pasar la cosecha, ¿verdad? ¿Y qué sucede? La perdemos. Mire, en Marcos capítulo 4, versículo 29, el libro de Marcos 4, 29, Marcos 4, 29 dice, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y cuando el fruto está maduro, dice, enseguida se mete la hoz, ¿por qué? Porque el tiempo de siega ha llegado. Mire, en resumen podemos decir, ¿no?, que como nos dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 2, en Eclesiastés capítulo 3, versículo 2 nos dice, tiempo de plantar y tiempo para arrancar lo plantado. Un tiempo, ¿no es cierto?, sembramos, plantamos y llega el otro tiempo donde vamos nosotros a cosechar, donde vamos a levantar la plantación en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. ¿Sí? Santo es el Señor. Bendiciones a todos mis amigos y hermanos en el nombre de Jesús. Dios esté bendiciendo grandemente sus vidas. Mire, si tiene alguna necesidad puede ponernos su petición de oración, que al final estaremos orando en el nombre de Jesús. Santo, santo es el Señor. Amén. Miren, usted cosecha o ciega lo que usted siembra. Es un adagio también que se escucha en el mundo, ¿no? Lo que siembras, cosechas. Lo que siembras tú, eso vas a cosechar. Eso se escucha en el mundo, ¿no es cierto? Miren, pero es verdad. Lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Un agricultor siembra maíz, tiene que cosechar maíz. Si siembra maíz no puede cosechar trigo. Entonces, lo que nosotros sembramos la palabra de Dios, que aún es mucho más poderoso, ¿verdad? En el nombre de Jesús, ¿qué vamos a cosechar? Vamos a cosechar el producto que Dios quiere traer, que es el mundo, ¿no es cierto?, al camino de luz, al mundo que está en tinieblas, en obscuridad, que aún están con sus vendas en los ojos por parte de la religión. Ese es el fruto, esa es la cosecha. Todos podemos cosechar si hacemos una buena siembra. En Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas 6,
7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Amén, aleluya. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No nos engañemos, porque Dios no va a ser burlado, no puede ser burlado. Todo lo que nosotros sembremos, eso también cosecharemos. Mire, ¿qué nos quiere decir aquí el Señor? Quizás es esto de que queremos engañar a Dios, porque venimos a los servicios, venimos a la iglesia, estamos participando en actividades tales cuales dentro del ministerio, ¿no es cierto? Pero no lo estamos realmente haciendo con un propósito de que de un día poder cosechar lo que estamos sembrando el día de hoy, ¿sí? Queremos engañar, ¿no? O nos engañamos nosotros mismos con el propósito de quizás engañar al líder, al pastor, o que lo vean que está trabajando, pero a Dios no se lo puede engañar. Si nosotros no estamos produciendo, si no estamos sacando, cogiendo fruto de lo que hemos sembrado, pues obviamente no estamos haciendo la obra del Señor, estamos haciendo la obra de Dios, en el nombre de Jesús. Entonces no vamos a poder engañar, porque dice, ¿no es cierto?, por tus frutos te conoceré. Amén, aleluya. Santo es el Señor. Sembrar, mire, espiritualmente, ¿no es cierto?, realmente trae, o sembramos en la carne, sembramos con un propósito diferente que no sea para el reino de Dios, va realmente a traer una cosecha corrupta, porque si vamos a cosechar, pero va a ser una cosecha dañina, porque mientras nosotros sembremos en rectitud, ¿no es cierto?, esto resultará en una buena cosecha. Santo es el Señor. Amén, aleluya. Entonces debemos nosotros de no sembrar en los deseos de la carne, con la espera de cosechar algo para nuestro beneficio personal. No. Esa cosecha va a ser corrupta, va a ser dañina, porque no lo hicimos para el reino de Dios. Y si es que nosotros sembramos con rectitud, con responsabilidad, como Dios nos manda, entonces tendremos una buena cosecha en el nombre de Jesús. Y quizás, si es que aún no está usted cosechando, mire, es porque lo que usted sembró no está produciendo. Debemos de tener muy en cuenta algo, de que nosotros debemos de estar preparados, mi hermano. Mire, el granero tiene que estar listo para una cosecha. No podemos nosotros también cosechar y traer la cosecha, ¿no es cierto?, al granero, cuando no tenemos un granero que realmente pueda soportar la cosecha que acabamos de obtener. Y podemos ser causantes de que ya en el granero la cosecha se pierda. ¿Qué quiero decir con esto? Es que toda la iglesia debe de estar lista, preparada para recibir esa cosecha. ¿Para qué? Para poder mantenerla, para poder cuidarla, para poder adorarla, para poder amarla como dice Dios, amar al prójimo como a ti mismo. Porque caso contrario, esa cosecha se va a perder. Después del esfuerzo que tuvo usted para poder sembrar, cultivar, cuidar, y estando en el granero ya, que se pierde. Ocurre, sí, por irresponsabilidad de nosotros. No ocurre, sí, porque no queremos o no estamos preparados para mantener el fruto en el granero. Alguien decía por ahí, mira, es fácil subir, alcanzar el éxito y llegar a la cumbre, pero lo difícil es mantener ahí, es mantenerse en ese lugar. Y yo creo que también es difícil mantener el fruto en el granero, mantener la cosecha en el granero si es que usted no está preparado para hacerlo en el nombre de Jesús. Amén.
Santo es el Señor. Eclesiastés capítulo 11, versículo 4. Amén, aleluya. Mire, usted debe realmente sembrar sin tener en cuenta las circunstancias. Todos debemos de actuar de esa manera, de sembrar sin tener en cuenta las circunstancias. Porque miren, Eclesiastés 11:4 dice: el que al viento observa, no sembrará. Y el que mira a las nubes, no segará, no cosechará. Miren, aquellos que consideran realmente las circunstancias nunca se volverán parte de la visión de la cosecha. Los que están mirando siempre los problemas que pueden venir en adelante, nunca serán parte de un liderazgo dentro de un ministerio. Nunca serán parte de sembrar, de cosechar, de evangelizar y de ser parte del crecimiento del reino de Dios. ¿Por qué? Porque siempre estarán viendo algo que no sucede aún. Estarán viendo esas nubes venir, estarán viendo, ¿no es cierto?, que es difícil, o verán que no nos escucharán y muchas cosas. Estarán viendo las circunstancias, como nos dice, ¿no es cierto?, aquí en la palabra. El que al viento está observando que viene el viento, no vamos a sembrar porque obviamente se va a llevar la semilla, ¿no es cierto? Vemos las circunstancias y nos dejamos llevar por ellas. Mire, las circunstancias o sus circunstancias los derrotarán. Así como un agricultor, mire, un agricultor que descuida de su campo, ¿no es cierto?, debido al frío, viento y nubes, puede ser derrotado, puede acabar. Pero si toma las medidas de seguridad en referente a estas circunstancias, no va a ser derrotado. Él va a cuidar del fruto y va a poder cosechar. Y si nosotros realmente no vemos, ¿no es cierto?, dejamos esas circunstancias de al lado y más bien nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, confiando en Dios, que Él siempre estará resguardando. Mire, ningún frío, ningún calor, ningún viento, ni ninguna nubes va a impedir que nosotros logremos la cosecha deseada, la cosecha que Dios quiere para el reino de Dios. Amén, aleluya. Santo es el Señor. Mire, una estrategia importante de la cosecha espiritual es sembrar sin tener en cuenta las circunstancias de la vida. Yo tengo fe y voy. Yo tengo fe y digo y hablo lo que dice. ¿Por qué? Porque sé que va a venir con fruto. Ninguna palabra de Dios regresará vacía. Llegará con fruto en el tiempo del Señor. Amén, aleluya. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Dios bendiga una vez más a todos mis amigos y hermanos en el nombre de Jesús. Mire, en Isaías capítulo 32, versículo 20. Isaías 32, 20. Isaías 32, 20 dice: dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno. Amén, aleluya. Dichosos vosotros, mire, los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno.
Nosotros debemos de sembrar junto a las aguas, ¿no es cierto? A todas las aguas. O sea, en todas las circunstancias de la vida. Incluso cuando los ríos estén abundantes, ¿no es cierto? Estén llenos de estas circunstancias difíciles que provocan inundación, ¿no es cierto? Sobre las riberas de nuestra vida, obviamente, ¿sí? Usted debe de continuar sembrando. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que traerá la cosecha abundante. Sin importar las circunstancias, nos dice el Señor que nosotros debemos de sembrar. No importa las circunstancias, ninguna circunstancia o nada nos debe detener. ¿Por qué? Porque tenemos al Todopoderoso, tenemos al jinete blanco, quien va a ir adelante de nosotros. Tenemos, ¿no es cierto?, quien nos está respaldando, quien nos está fortaleciendo, quien nos está dando sabiduría desde lo alto, quien está poniendo palabra en la boca de nosotros. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos todo un ejército lleno. Un ejército grande que no es igual a ningún ejército aquí en la tierra. Si nosotros abrimos nuestros ojos espirituales, podemos ver que estamos siendo respaldados en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Entonces, miren, debemos nosotros de sembrar en toda circunstancia, porque Dios ha prometido traer la cosecha abundante. Amén. Aleluya. Santo es el Señor. Santo, santo. Mire, usted va a cosechar o va a cegar en la proporción de lo que fue sembrado. La cantidad que usted siembre, usted segará. En el nombre de Jesús, amén, aleluya. Y eso nos dice en segunda, vamos a segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Segunda de Corintios 9, 6. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Amén. El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que ciega generosamente o abundantemente, también abundantemente cosechará o segará. Es palabra de Dios. Nos habla el apóstol Pablo. Mire, este principio se aplica a cada área de su vida espiritual, a cada área de su vida espiritual. Si usted da de mala gana, ¿sí?, su tiempo, sus talentos y finanzas a la obra de Dios, entonces su cosecha será pequeña. Si usted siembra generosamente, usted segará abundantemente. Hay niveles diferentes de productividad en la cosecha espiritual, mi querido hermano. Y está descrita en el libro de Juan, capítulo 15. Si vemos Juan 15.2, vamos a vernos Juan 15.2. Juan 15.2 dice, mire, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Entonces, nos está hablando de darnos mucho más fruto. Si usted lleva fruto, tendrá más fruto. Fruto y más fruto en el nombre de Jesús.
En el Juan 15:4, mire, vamos más abajo, 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amén, aleluya. Si no permanecemos en Él, en Dios, no podremos dar fruto. No podrá el Señor tampoco bendecirnos si no permanecemos. Necesitamos, es necesario estar nosotros pegados a la palabra de Dios, pegados a las santas escrituras, pegados a lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado, porque sin esto no damos fruto, sin esto no somos absolutamente nada. Es necesario que todo fruto, toda hoja, lo que sea, esté pegada al árbol, porque si está fuera del árbol, ¿qué sucede? Muere, seca, se pudre, luego al fuego. Si nosotros estamos alejados de Dios, alejados de las Sagradas Escrituras, alejados de la obediencia, ¿qué sucede? Somos hojas que caemos, nos secaremos o nos podriremos, pero al fuego iremos. Amén, aleluya. Aquí en Juan 15:16 nos dice, mire, no me elegisteis vosotros a mí. Nos está diciendo que nosotros no le elegimos al Señor, ¿sí? Tomará muy en cuenta eso. Sino que yo les elegí a ustedes, os elegí a vosotros, dice aquí. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, amén, aleluya, mire, Él os lo dé. El Señor Jesucristo nos ha elegido a nosotros, no lo elegimos nosotros. ¿Sí? ¿Para qué? Para darnos fruto, para que llevemos el fruto. Y el que permanezca en el fruto permanecerá en él. Y dice, mire esta promesa. Dice, y todo lo que pidiereis al Padre, dice el Señor Jesucristo, en mi nombre, Él te lo dará. Amén, aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, quizás nosotros leemos muy a la ligera la palabra de Dios. Y no vemos tremendas promesas que tenemos ahí. Solo que se aplica el sí, pero en nosotros. Sí, pero tenemos que estar en obediencia. Tenemos que cumplir lo que el Señor nos dice. Amén, aleluya. ¿Sí? Mire, el deseo de Dios es que usted dé mucho fruto y que sea permanente. Dios quiere que demos todo lo que podamos, demos mucho fruto y seamos permanentes y permanezcamos en la palabra de Dios, querido amigo, en la verdadera palabra que son las Escrituras, no en la palabra que el hombre le pueda decir, que el hombre le pueda llevar a usted. No las tradiciones. No le va a salvar la tradición, mi querido amigo. Esas son herencias que nosotros hemos adquirido, pero ya es tiempo que el Señor le dice ya, no más. Escucha lo que dice el Evangelio, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Mire, Pedro identificó un poco de las calidades las cualidades que usted debe desarrollar en su vida para ser fructífero. Y si vemos en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 8, segunda de Pedro, segunda de Pedro, segunda de Pedro 1, segunda de Pedro 1, 5 al 8.
Sí, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mire, Pedro advierte que si estas cualidades, ¿no es cierto?, no se desarrollan, le faltará la visión espiritual. Quizás podemos tener una de estas cualidades y no la desarrollamos, no la ponemos a trabajar, no la ponemos en función en base a lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Pero ahí mismo, en el versículo 9, mire lo que nos dice. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Escuchará bien, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amén, aleluya. Santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Mira. Usted puede sembrar donde usted no segará. Y puede cegar donde usted no sembró. Mire, cuando Israel entró en la tierra prometida, Dios dijo a ellos que comerían de las viñas que ellos no habían plantado. ¿Sí? Ellos segarían una cosecha que ellos no tenían sembrado. Santo es el Señor. El mismo es verdad en el mundo espiritual. Usted puede cegar la cosecha que otros tienen sembrado. Si veamos en Juan capítulo 4, versículos 37 y 38. Juan 4, 37 y 38. Dice: porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que cosecha y otro es el que ciega. Uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Mire, por siglos los creyentes tienen sembrado sus vidas en los campos de la cosecha del mundo. Miles de años se ha venido sembrando. Quizás uno sembró en algún lugar, pero vino alguien y lo cosechó. Quizás el don suyo o de alguien más sea sembrar para que venga alguien y coseche para que pueda mantener ese fruto en el granero. Quizás esa persona está lista para mantener el fruto, para mantenerlo en el reino de Dios. Quizás nosotros estemos solo para sembrar, para llevar el abono, para llevar
llevar la palabra, para llevar o darle el crecimiento, darle el fertilizante necesario para que venga alguien y lo pueda mantener en el granero. Son las cosas de Dios. Entonces, por los siglos se han estado los creyentes sembrando en los campos de cosecha que son el mundo. Mientras, miren, nosotros nos estamos acercando al retorno de nuestro Señor Jesucristo. Nos estamos acercando a la venida de Cristo, el sembrador, porque Él fue el primer sembrador, el que nos enseñó a sembrar, el que nos llama la atención que dónde está nuestra siembra, dónde está nuestra cosecha. Amén, aleluya. Él vendrá a llevar una cosecha muy, muy grande en todas las naciones del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros hoy estamos sembrando y cuando llegue la segunda venida cosechará todo lo que produjo la palabra de Dios. Una palabra que obviamente tuvo que haber sido llevada correctamente en el nombre de Jesús. ¿Para quién estamos cosechando nosotros? Para el reino de Dios. Para agradar a Dios. No es para mí. No va a ser para usted. Es para el de arriba. ¿Se da cuenta? Que no necesariamente lo que usted siembre va a ser para usted. O es para usted, sino es para alguien más. Es para quien, para el Todopoderoso. Para quien le puso a usted a sembrar. Él dará sus bendiciones a su vida que vendrán de parte de Él, mas no de lo que usted siembre ahora en la vida espiritual, en el nombre de Jesús. Santo es el Señor. Primera de Corintios capítulo 3 versículos 6 al 9. Recuerden, no desmaye o no reniegue si es que usted sembró y no cosechó. Usted está siendo parte de un proceso, ¿no es cierto?, de parte de Dios, porque usted es parte del proceso de sembrar y nunca quizás usted vendrá a cegar la cosecha, a cortar la cosecha. Pero usted ya fue parte o es parte de ese proceso de ¿qué? De sembrar en el nombre de Jesús. Primera de Corintios capítulo 3 versículo del 6 al 9. Primera de Corintios capítulo 3 versículo del 6 al 9. Mire lo que nos dice. Versículo del 6 al 9. Dice, yo planté. Habla Pablo, obviamente, ¿no es cierto?, a la iglesia de Corintios. Mire lo que dice. Pablo dice esto. Yo planté. Apolos regó. O sea, cuidó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Somos cuerpo de Cristo. No nos pertenecemos, no somos ya de nuestra propiedad, somos de propiedad de Dios y que Él nos utilizará para que sembremos. Y si es que a Él le place que seamos nosotros los cosechadores, pues así será. Y si no, es la voluntad de Él. Él sabrá por qué. Pero recuerden eso, yo que le dije hace un momento, quizás no estamos capacitados para mantener ese fruto, esa cosecha en el granero, porque quizás en el granero se nos puede perder.
Y Dios quiere asegurarse de que ya el fruto en el granero se mantenga ahí, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Santo es el Señor. No se olviden, querido amigo, mi hermano, si es que desea que oremos por sus necesidades, nosotros estaremos haciéndolo con todo el amor de Dios, orando por todas sus necesidades en el nombre de Jesús. Dios bendiga grandemente sus vidas, Dios bendiga grandemente su familia, sus trabajos, sus negocios, Dios bendiga su ministerio, el principal ministerio que es su familia, obviamente. Dios bendiga el lugar donde están, donde viven, pueblo, ciudad o país. Amén. Aleluya. Sí, déjanos saber de dónde es usted. Queremos orar por todas esos lugares, queremos orar por todo lo que usted tenga en mente. Nunca debemos olvidar que debemos de ser gratos y agradecidos con Dios. Él se place en la oración, se place en la comunión que entramos con Él en ese momento íntimo de orar ante Él y ponerle todas las cosas que nos pasan, buenas, malas, todo lo que nos haya sucedido durante el día, en el nombre de Jesús. Amén. Así es que es tiempo de que ponga su petición en el nombre de Jesús. Y el día de mañana estaremos continuando con esta parte, ¿verdad?, de la cosecha espiritual. Quizás para pocos o muchos no les suene bien o no les parezca bien, ¿verdad?, lo que Jesucristo nos está mandando a que cosechemos, a que prácticamente a que nos preparemos para ser buenos cosechadores, que nos preparemos con la palabra, ¿no es cierto?, de Dios, porque la palabra de Dios es lo que vamos a sembrar. Y nos dice, la mies está lista, la mies es abundante, pero los obreros o los cosechadores son pocos. Y es verdad. No queremos salir a evangelizar, no queremos enseñar la palabra de Dios, no queremos compartir lo que Dios nos ha enseñado y nos ha dado de la gracia, y obviamente nos llama la atención. Es tiempo, mire, son tiempos finales, son tiempos que quizás el Señor Jesucristo estará pronto a venir. Obviamente nos dice que vendrá como ladrón en la noche, está a las puertas. Tenemos que entender que para Dios un año es como un día quizás será como un año o 1000 años, ¿verdad? Entonces, pero de que las cosas que se están dando en el mundo, ¿no es cierto?, son una alarma, son una advertencia. Lea el libro de Mateo capítulo 24 en adelante, obviamente dice, no será el fin, pero son tiempos de parto, son tiempos de dolores, porque el Hijo de Dios regresa. Amén, aleluya. Tenemos que tener muy en cuenta esto, mi querido amigo, mi querido hermano, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si es que usted no entiende, mire, pídale al Señor, ore esta noche ahí donde se encuentra, para que el Espíritu Santo sea dándoles entendimiento, no quizás el mío, pero el más importante, que es el conocimiento y la sabiduría desde lo alto, lo sobrenatural de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Unir
mi Dios, por siempre cantaré, cuán grande es Dios. Santo, santo es el Señor. Bendiciones, bendiciones a todos mis amigos y hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta preciosa noche. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya, santo es el Señor, Padre Santo Señor, Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos a ti toda honra, te damos toda la gloria, porque sabemos que no hay lugar más alto que estar a tus pies, amado Dios. No hay lugar más alto que estar humillado ante tu presencia de rodillas, Señor. Santo eres, Señor. No se olvide, mi querido amigo, de darle a compartir. Dale a compartir este video, porque es una manera más en la cual usted está siendo parte de este evangelismo, parte de esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén. Cuán hermoso eres, a ti te damos toda honra, toda gloria. Oh bendito Dios, en el nombre de Jesús. Santo eres, Señor. Aleluya, Señor. Santo eres, Señor. Aleluya, Señor. La que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cuán hermoso. Santo eres, Señor. Santo, santo. Amén, aleluya. No se olvide, mañana estaremos continuando con este estudio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Dios, quien murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados, que quien ha dado su vida, quien ha derramado su sangre, para que seamos libres en el nombre de Jesús, pero reconociendo, ¿verdad? Reconociendo que solo en Él hay salvación, Padre Santo, Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor. Reconocemos, Señor, que solo tú eres el intercesor, que no hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos, en la tierra, bajo las aguas, para que seamos salvos. Solo tú intercedes ante nuestro Padre. Solo tú eres nuestro abogado aquí hoy en la tierra, en vida. Amén, aleluya. Te damos gracias, Señor. Te damos toda la honra, la gloria, bendito Dios. Y te pedimos, oh bendito Dios, que seas tú, Señor, tocando la vida de todos nuestros amigos, Señor, que están ahí detrás de esa pantalla, Señor. Que sean reconociendo, Señor,
que solo tú eres el camino, la verdad y la vida, que no hay eh, otra manera de llegar al Padre si no es por ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, amado Dios, porque sabemos, Señor, que el Espíritu Santo de Dios estará, Señor, redarguyendo, tocando, Señor, cada vida, tocando, Señor, cada dificultad en sus vidas, Señor, y que estará transformando, Señor, estará cambiando, estará dando, Señor, fortaleza, conocimiento y sabiduría desde lo alto para entender en el nombre de Jesús, porque aún en el mundo andamos ciegos, Señor, y no podemos ver clara la verdad más que la tradición, Señor. Te damos, Señor, a ti toda la honra y la gloria, Señor, y sabemos que tú estarás manifestándote, Señor, que tu gloria, que tu misericordia, tu compasión, Señor, estarán en cada vida, Señor, ahí donde se encuentren, bendito Dios. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, oh bendito Dios, amén, aleluya. Gracias, Señor, gracias, bendito Dios. Y ponemos cada vida, Señor, cada necesidad, cada circunstancia, Señor, de todos aquellos, Señor. Que seas tú proveyendo, Señor, de todo lo necesario, como lo dice tu palabra, Señor. Que darás todo lo necesario, Señor. Pero que busquemos el reino, Señor, y la justicia, Señor, y todo lo demás será añadido, Señor. Porque tú así lo dices y así lo harás y así bendecirás en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amado Dios, te damos, Señor, toda honra, toda gloria. Señor, bendice grandemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.